Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la naturaleza de los animales que tenemos cerca, de los insectos, de los seres vivos en general? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué podemos aprender de ellos? Esta es la idea de este ciclo que arrancamos hace algunas semanas, conociendo justamente más a fondo las características de los seres vivos con especialistas que estudiaron o trabajan, en este caso relacionados a la especie que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar de las abejas, nada menos. Y Carlos Frank es apicultor orgánico, tiene 250 colmenas y es uno de los poquísimos apicultores que trabaja sin químicos en la producción de miel. Ahora vamos a ver cómo lo hace, tratando las abejas de forma orgánica. Así que, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Sergio, buen día para todos. Bien. Sí, ya que lo citamos por ahí, contanos cuál es la diferencia y cuándo los apicultores o en qué proceso de la miel agregan químicos o trabajan con químicos. Y, por ejemplo, nosotros que somos productores orgánicos, estamos en zona de islas, o hay montes también certificados acá en San Javier, en la zona del Paraná Medio, Santa Fe. Son lugares que no hay contaminación, que no hay sembrado cerca, cultivo intensivo. Claro. Y esa parte de químico que vos hablás es en la cura. En la cura le llamamos a una desinfección de un ácaro que tiene la abeja, que se llama varroa destructora. Entonces es como una garrapata que le chupa la sangre, o digamos así para que la gente lo entienda. Entonces la va destruyendo, y inclusive antes de nacer, nacen abejas deformadas y todo eso. Y entonces para prevenir esa enfermedad se utilizan en algunos casos químicos sintéticos en menor dosis. Por ejemplo, el amitraz o la flumetrina, que se utiliza en vacunos, se utilizan en unas dosis muy pequeñas para la abeja. ¿Pero qué hace? ¿Fumigan la colmena? Se le introduce una cura de plástico o de cartón embebida con ese producto químico. Nosotros curamos con productos orgánicos, que son el timol, viene de un extracto de tomillo, por ejemplo. El timol es la marca comercial. Comercial, exactamente. Y entonces, o el ácido oxálico, que es un ácido que se le introduce en tiras de cartón. Eso va desprendiendo a medida, y las abejas se van chocando entre sí y van desparramando, digamos, la cura dentro de la colmena. Entonces no afecta la producción de miel, porque por ahí... Muy interesante, claro. Saberlo como consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que más te deslumbra del comportamiento de las abejas, Carlos? Y la forma de recuperar, por ejemplo, en zona de isla, que es una zona muy cambiante, ahora con la bajante del río Paraná, que es histórica, esto nunca lo he vivido. Por ejemplo, la forma de recuperarse es tan rápida, por ejemplo, inviernos que han pasado mal, o crecientes que he llegado tarde a algunos colmenas y no he podido rescatarla a tiempo. Por ahí están con el cajón por la mitad de agua, sacarla y recuperarla, y al poco tiempo estar sacándole miel, es algo que que la naturaleza me ha dignado de poder verlo y contarlo, porque contarlo es una cosa, pero verlo es otra. Pero creo que la recuperación que tiene la abeja nuestra en esta zona es algo increíble, y cómo se va dando a lo largo del tiempo, hasta que llegamos a sacar miel, cómo se va dando el proceso, digamos. Claro, estás hablando de la resistencia de las abejas, la posibilidad de sobrevivir aún en circunstancias adversas, como puede ser lo que pasa con el río, ¿no? Hablabas de la bajante del Paraná, la pasada, de la cual hablamos hace un ratito.
Ahí estamos con Cruz Roax también, te estamos escuchando con mucha atención. Sí, ¿Qué tal, porque Carlos? ¿Cómo Cruz. estás? Buen día. buen día. Yo te decía que la bajante, la bajante nos ha dificultado este año mucho la extracción de miel. En caso, por ejemplo, no he llegado a una Piare todavía, hace un año que no llego porque está intransitable, no se puede navegar porque el arroyo está literalmente seco. ¿Y eso cómo los termina perjudicando, digamos? ¿Cómo, no sé, a la hora de querer cruzar y no poder hacerlo, qué pasa? ¿Tenés que mover las colmenas? ¿No podés ir a atenderlas? No, las colmenas, las colmenas quedan en su lugar, ¿viste? ¿Sabés qué pasa? Los incendios han afectado mucho también. Los incendios, viste que en la isla, ustedes lo han visto de cerca también, en Rosario, en esta parte acá, hay una vieja tradición de quemar las islas para que venga pasto nuevo. Y eso no creo que no es así, porque vos quemás y vuelve la misma maleza que había, va a volver a crecer de vuelta. No es algo que no lo tapa de agua. Imagínate que tienen 2 metros de agua a veces una creciente y vuelve a salir la misma planta, la resistencia, digamos. Y eso ha perjudicado en la quema de muchas colmenas acá en la zona también. Claro. Bueno, nos hablas de la resistencia y la adaptabilidad de las abejas. Más allá de eso, hablemos de la organización que resulta tan central y que por ahí los humanos hasta podríamos aprender. ¿En qué constituye el verdadero liderazgo de las reinas? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Y, por ejemplo, las reinas son las que ponen todos los huevos que se van a transformar en larva, en pupa después, y después en una abeja. Y bueno, son constantes porque a pesar de por ahí con el cambio climático que hemos tenido, por ahí hace frío, por ahí hace calor y desconcentra a una abeja, pero sin embargo sigue adelante. Eso a todos los animales, que calculo que le debe pasar lo mismo, pero en las abejas hay una organización muy perfecta, digamos, porque hay abejas que van a recolectar el polen y el néctar para introducirlo en la colmena, otra que lo van a tomar o que lo van a hacer miel, otra que van a alimentar a las larvas. Es una dimensión perfecta, digamos. Qué maravilla. Carlos, ¿cómo se relaciona? Porque recién estaba mirando, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Tiene unas alertas por áreas y hay una alerta violeta que es de bajas temperaturas, ¿no? Donde indica que las bajas temperaturas pueden afectarnos a nosotros en nuestras tareas cotidianas, etcétera. Y yo pensaba en las abejas, ¿se bancan la helada? ¿Se bancan la nieve? ¿Qué pasa con el frío? Sí, porque, por ejemplo, los últimos años, yo tengo un registro de hace 10 años que soy apicultor, y tengo registros en que años que son los inviernos crudos, que son inviernos, hemos tenido muy buenas cosechas. ¿Por qué? Porque no se adelantan las estaciones. Hubo inviernos que no ha habido frío y que se adelantan las estaciones, por ahí te cae una helada en septiembre, en octubre, sobre flores nuevas, te las quema, tumba la flor, quema las plantas, entonces se produce un desfasaje de lo que es la naturaleza. Por todo eso es debido al cambio climático. Entonces, la abeja cuando hace frío se queda en su colmena, mantiene el núcleo, la temperatura, y se alimenta de la reserva que tiene, tanto sea miel o la reserva corporal que tenga la abeja. Pero los registros que yo he tenido, que los años que han sido inviernos normales, que deberían ser así, hemos tenido muy buenas cosechas. En cambio, cuando hay años que no son normales, que hay, por ejemplo, en pleno julio te hace 28 grados, hasta 30 grados, como que se trastorna todo, entonces claro, eso produce como un adelantamiento de la fase, porque el animal piensa que debe... cambia el comportamiento en función de las condiciones climáticas, ¿no? Ahora, Carlos, medio ya llegando al final, bueno, nos quedan minutitos de programa nada más, sí. Una pregunta que no queríamos dejar pasar es, frente a estos 10 años tuyos de ejercicio de la profesión, donde estás contemplando el comportamiento de las abejas, ¿qué características de las abejas deberíamos incorporar los humanos?
Tantas, mirá. Yo creo que la organización, para todo, en la vida, en todos los sectores, qué sé yo, en una escuela, en un comercio, la organización es fundamental para que todo, para que siga circulando todo ese núcleo que va haciendo al producto final, que en este es la miel, qué sé yo, en una fábrica la organización debe ser fundamental para que el producto salga a la calle en tiempo y forma. En cambio acá ellas hacen su miel para pasar el invierno, que nosotros se la sacamos, pero siempre le dejamos reserva. Entonces la organización es lo que pienso que lo que deberíamos copiar. Gracias, Carlos. Interesantísimo para, te diría, conclusión del programa de hoy, quedarnos pensando en la necesidad de una organización eficaz y, bueno, posiblemente vernos en ese espejo de la organización de las abejas. Que tengas un muy buen día, te mandamos un gran saludo. Gracias, Sergio, por haberme llamado y para hacer conocida esta profesión, que hay muchos apicultores en Argentina y que ojalá que le vaya buena cosecha este año para todos. Así es, sí, también lo deseamos nosotros. Saludos. Carlos Frank. Muchas gracias. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.